Cuarto Congreso Colombiano e Internacional Virtual de Educación Física, Recreación, Deporte y Actividad Física. Bueno, la presentación tiene política pública del deporte, premisas. Las premisas con relación a los enfoques conceptuales, filosóficos, al estado del conocimiento, a la frontera del conocimiento, el estado del arte. Vamos a hablar de investigación de futuro para ubicarnos en conceptos preparatorios para adentrarnos en el siglo XXI y la proyección del siglo XXI en lo que nos queda por hacer y a partir de lo de la pandemia. Con esto queremos decir que la retrognosis, la retrospectiva, está allí en lo que tenga utilidad, pero nuestro enfoque va hacia la prognosis, hacia la prospectiva. Tiene 5 componentes, el objetivo que lo vamos a presentar, un panorama conceptual de las fronteras del conocimiento, el estado del arte, 5 gráficas, los factores, las tendencias, la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, la evolución de tecnología informática y el estado actual generacional. Eso para dar unos elementos referenciales de lo que hemos dicho inicialmente. Siguiente componente, el nuevo universo deportivo. ¿Cómo está configurado el universo actual? Con base en los desarrollos de benchmarking, referenciación competitiva, referenciación conceptual del estado del arte en los centros de investigación y conocimiento sobre deporte en el mundo. Los modelos de deporte y las conclusiones. Para iniciar, saludamos las presentaciones que se han hecho anteriormente. No es nuestro propósito debatirlas, ni auditarlas, ni juzgarlas. Es saludar el estado de desarrollo que hay en que se ha mostrado en este espacio de parte de los entes oficiales, como también en los espacios académicos de las redes de política pública y las redes de profesores a nivel latinoamericano, donde ahí se demuestra una dinámica y que ya tenemos que mirar otros aspectos, los cuales vamos a presentar y a proponer cuál es el análisis concreto de la política pública. Es un nivel que toca alcanzar, no únicamente la presentación de lo que se está haciendo, de las buenas intenciones, que en palabras de algunos de los ponentes decía, ojalá se lleven a la realidad, que ojalá haya los ejes articuladores, que haya la consistencia, la consecuencia y la coherencia, porque en estos espacios es muy dado a presentar buenas intenciones y buenos logros y hacer campaña, como se dice. Pero cuando confrontamos con la realidad, hay que entrar con la mirada académica y el examen crítico y desde la óptica empresarial, que también nos legitima, porque trabajamos en el sector empresarial hace más de 30 años y tenemos esa óptica tanto en el sector público como en el sector privado. Vamos a mirar ese análisis. Ese análisis de las fuentes conceptuales, de los actores que están participando en la acción de políticas públicas, de los factores, de los recursos, en dónde están en los informes de transparencia la torta de distribución del presupuesto de los ministerios y el Ministerio del Deporte frente a lo que son estas buenas intenciones que se han presentado acá. Si es residual la preocupación, si es aditiva o si está integrada y en qué proporción. ¿A dónde están esos espacios de informes de transparencia con la ejecución presupuestal a la vista de estas intencionalidades de la política pública y de los poderes? ¿Y cómo está la relación y la proporción de interés público y privado? ¿En dónde está esa parte de las acciones y las omisiones? En síntesis, el marco cognitivo del proceso de decisión tan trascendental que es el de la política pública. Tomamos como referencia, en este caso, una tesis doctoral de la Universidad Externada de Colombia 2019, Actores y factores de la política pública de parques científicos y tecnológicos, estudio comparado entre Colombia y Corea del Sur, donde los parques científicos y tecnológicos ya llevan a ciudades tecnológicas. Un análisis de las redes de políticas y coaliciones de causa para una política pública. Disertación presentada por Ana Isabel Vargas Salazar en el 2019 para optar por el título de doctorado en estudios políticos
quinta promoción de la Universidad Externada de Colombia, Facultad de Finanzas, Gobierno, Relaciones Internacionales. Y las otras, las investigaciones que venimos realizando desde hace más de 30 años en el enfoque conceptual del deporte como objeto de estudio, de las ciencias del deporte. Aquí hago referencia a la anterior intervención. Todavía se habla aquí, en una etapa anterior, ciencias aplicadas al deporte. El título nuestro se obtuvo en 1990 en la Universidad Alemana del Deporte, en donde el deporte es un objeto de estudio hace más de 50 años. Y estamos en el nivel de formación profesional, académica y científica de cualquier otro campo del conocimiento. Aquí colocamos solamente una referencia con lo que hemos escuchado ahora de parte del Ministerio del Deporte. Ciencias aplicadas. Ya hemos escuchado un concepto de deporte limitado a lo competitivo. Es consistente, consecuente y coherente, pertinente con lo expuesto por el Ministerio de Salud y Educación, relacionado con la torta administrativa de distribución presupuestal, en donde está, si continuamos haciendo campeonatos mundiales y torneos donde el mayor beneficio queda para la arquitectura, las oficinas de ingenieros y arquitectos, los votos públicos que dan, ser promotores de un evento mundial donde nosotros nos colocamos como asistentes y aplaudir desde la tribuna. ¿Cuál es el verdadero impacto social, la rentabilidad social y deportiva de esos eventos? Entonces, ¿hasta dónde el Ministerio del Deporte todavía sigue comulgando con unas políticas públicas orientadas a la construcción y al impacto mediático y el impacto público que se ha hablado en esta mañana está consistente, consecuente y coherente? Creo que esa libertad académica no la podemos permitir quienes estamos estudiando, y antes que comité de aplausos, en comité de revisión y seguimiento y confrontación académica con ambiente amplio, democrático, de discusión para crecer y avanzar. El análisis permite crecer y avanzar. Corea lo hizo con los parques científicos para revisar su política y mejorar su política de parques científicos tecnológicos. Esta es la parte introductoria. Vamos a compartir pantalla. Decíamos que esta parte inicial de los análisis nos llevan a colocarnos en el estado del arte. ¿Cómo se habla del deporte actualmente en el mundo? Sin fronteras, sino en el campo del conocimiento amplio y democrático. Lo hablamos porque estamos participando en estos espacios actualmente en discusiones como lo del eSport en singular dentro del Comité Olímpico, y con debates que nos colocan a revisar todo lo que estamos entendiendo sobre deporte, actividad deportiva. El eSport ha sido reconocido como actividad deportiva. Lógicamente que reconocemos que está utilizando el término, la expresión eSports en plural, porque ha sido la práctica del negocio, de la industria, de los videojuegos, los juegos electrónicos, desde el punto de vista periodístico, administrativo y jurídico. Pero en la parte científica entra el Comité Olímpico con sus comités de asesores académicos y científicos para ubicarnos dentro del contexto del deporte como un hecho social en singular y donde hay disciplinas deportivas, donde hay modelos de deporte. Esa actualización debemos verla con relación a lo que llaman decisiones de tercer orden para una política pública. Pero si nos quedamos en las decisiones de primer orden, que son de decretos, de reglamentos, de cambios burocráticos, de asesorías externas, o en segundo nivel, de planes, intenciones, estrategias, procesos, responsabilidades. El tercer nivel, ese es donde se cuecen las habas, donde está a nivel empresarial y a nivel público las estrategias, los marcos conceptuales, el marco cognitivo de la toma de decisiones, el marco cognitivo de la comprensión y la integración, y no de la forma aditiva de integrar, propósito integrar, pero no integralmente, sino como con ladrillos, discursos, y hacer un enfoque sumatorio y no un enfoque integral. Entonces, volviendo al tema de las 5 primeras diapositivas de esta parte, ¿el objetivo cuál es? Aprender a identificar cuáles son los elementos conceptuales, estratégicos, de creencias, de valores, de adaptaciones, de revisiones, replanteamientos, de análisis, de una apertura que tenga en cuenta las tendencias actuales, el estado del arte, el conocimiento,
la frontera del conocimiento, los desarrollos comparativos en el mundo, no únicamente en el patio, sino en el mundo. Estamos en una sociedad globalizada, pero hemos cerrado en algunas instancias y entre nosotros mismos, en algunas partes, los ojos y el oído a la tribuna del conocimiento científico y nos quedamos todavía sin ubicarnos en el panorama del contexto. Y si lo tomamos es por pedacitos. Escuchamos dónde. Mientras se habla de ciencias del deporte en el mundo y hay estudios académicos que corresponden que fue una etapa de desarrollo que ya se cumplió como un intento de la ciencia del deporte, de un solo marco teórico, un solo marco metodológico y un enfoque de unas disciplinas de conocimiento a un enfoque de diferentes marcos teóricos, diferentes marcos metodológicos, diferentes ópticas científicas para producir conocimientos de un campo democrático amplio e integrado, que es el de las ciencias del deporte. Bueno, al final van a quedar las referencias bibliográficas en español y algunas en otros idiomas para que se miren de que esto no es una especulación ni un ataque de viernes de octubre en una charla con unos profesores casi al mediodía. Entonces, actualmente el techo de esta discusión dentro de los aspectos sociales es la cultura somática, la cultura corporal moderna y el sistema social deporte. Dentro de la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, que fue un desarrollo de la teoría de Bertalanffy de mediados del siglo pasado, del siglo XX. En los 80, Niklas Luhmann estaba finalizando su artículo del proyecto que presentó en la Universidad de Bielefeld en 1968 y que terminó en 1998 cuando triste y lamentablemente falleció el profesor Niklas Luhmann. Entonces ese desarrollo, así como vamos a ver ahora otras teorías que se han desarrollado, no se quedó estático el mundo con un enfoque ni el conocimiento. Hay una dinámica. Por favor, pellizquémonos y reconozcámonos la dinámica, que la pandemia está produciendo otros desarrollos dinámicos, que la pandemia está moviendo retrognosis y prognosis y que estamos tomando decisiones para construir futuro, porque los expertos de la vida anterior no son aplicables muchas de las soluciones reactivas y un experto en COVID no lo han habido ni en la misma epidemiología ni en salud pública porque ha tomado por sorpresa a todos y a todos los campos. Igualmente ha pasado en procesos evolutivos no tan traumáticos como los de la cultura corporal moderna, la cultura somática, en donde aparece el cuerpo, la corporalidad como elemento de comunicación social, de interacción social, de diferenciación social, de relación. Es un hecho social, no es de la mitocondria, no es desde la palanca, es desde el hecho social con sentido y significado. De ahí que la matriz de donde viene el deporte con la constitución de cuerpo, corporalidad, movimiento lúdico, corporalidad lúdica, juego, técnicas corporales, motivos y necesidades, permiten la estructura de donde viene este objeto de estudio. Permítanme, entonces vamos. Vamos a pasar a la diapositiva manualmente porque el obturador que tenemos no nos está dando. Vamos, segunda. En el siglo XXI, el deporte está relacionado con el estilo de vida, con la ética y el cuidado. Ya nos lo hablan las compañeras del Ministerio de Salud, con los ambientes saludables, incluso en el entorno laboral. Y hoy en día en el espacio laboral ya hay elementos, implementos y actitudes y comportamientos que han incorporado la lúdica al trabajo. Esa separación agonística, antagonística entre deporte y trabajo ha ido desapareciendo en ciertos ambientes saludables y productivos, en donde el trabajo con computador nos invita a estar activos con descansapiés que son minibandas rodantes y con sillas ergonómicas que nos permiten activarnos en funcionalidad y en trabajo. Pero no estamos hablando en videos de filmación, estamos hablando, o si no, en pausas activas que se hacen en el orden laboral para poder continuar. Aquí en Cali hay empresas que tienen gimnasios y que tuvieron que incorporar estas nuevas formas para mejorar el clima de relación entre los yuppies, entre los millennials y los veteranos de vieja guardia psicorrígidos que no entendían las nuevas formas de relación laboral. Nos pagaron ese estudio y lo tuvimos que realizar para una gran multinacional con sede aquí en Cali. Lo decimos porque habían intentado muchas formas.
y la parte de la corporalidad lúdica, el sentido, el significado de la satisfacción, jugó un papel muy importante para la redistribución de espacios laborales y formas de relación. La ética, ¿por qué? La ética del cuidado, y actualmente con la pandemia, el cuidado de la salud, la seguridad, lleva a ¿qué? A apreciar, a valorar, a representar, a percibir, a desarrollar, a mejorar las condiciones. Y ahí está la actividad física, como mencionaba, está el deporte en sentido amplio, que tiene también deporte para la salud y que no hay una divergencia con el concepto de actividad física. Son analogías. El lunes está dentro de un concepto que han desarrollado los españoles y que se vino culturalmente bajo esa línea. Y en el mundo académico, cuando se coincide en el propósito y en el fin, no hay para enfrentarse por términos. Ahí es para coincidir en la acción social del conocimiento. Entonces, los ideales de corporalidad, espiritualidad, integralidad, equilibrio, personalidad, son ideales que tienen las generaciones que nacieron a partir del cambio de siglo. Incluso unos que nacieron antes del cambio de siglo. Pero algunos que ya pasamos, que fuimos nacidos en la mitad del siglo pasado y que nos educamos entre los años 60 y los 70 y los 80, queremos seguir todavía impulsando nuestros paradigmas. Algunos son válidos, otros han avanzado y se han desarrollado. La sociedad se ha deportivizado, los grupos sociales se convierten en tema de conversación, en tema de participación, en tema de integración, en tema de deporte y salud. Y hoy en día en los gimnasios hay gran cuota en ciertos horarios de adultos mayores que nos estamos encontrando para buscar la salud, no para competir, no para divertirnos. Quizás nos disfrutamos un poco, divertimos, pero vamos en busca de mejorar los indicadores que nos dicen que está cuidando salud, mejorando salud. Entonces, la diversificación ha llevado a que el tema deportivo se ha superado más allá de lo que entiende el Ministerio del Deporte, que es competitivo. El deporte no es solamente competitivo, es una perspectiva estrecha que se superó desde los años 80 del siglo pasado en la academia, donde se estudia el deporte, no donde se hace por decreto. Los grupos sociales, indistintos de condición, situación, género, étnica, credo, convicción, están practicando deporte. Igualmente las personas en situación de discapacidad, en desplazamiento, en vulnerabilidad, todos estamos convocados porque el impulso del movimiento y la búsqueda de la salud nos coloca allí, o la búsqueda de la integración social, de los acuerdos, la tolerancia, la coexistencia. El deporte es un hecho sociocultural, socioeconómico, sociopolítico, sociotecnológico. Y no es solamente por colocar rótulos de marketing, sociotecnológico. Vemos que haya la presencia, no solamente para estas conferencias, sino para la práctica deportiva del eSport. Es una realidad. Y no es que esté únicamente haciendo daño. También hay que protegerse, no con cascos, ni coderas, ni rodilleras. Deporte regenerativo, suspensivo, compensatorio, de equilibrio. Ese es el equipamiento de defensa y protección de los gamers. Pero si nos quedamos reducidos a estar 5 o 6 horas en el computador, es lo mismo que irse a recochar 5 o 6 horas, no comer y estar, también le va a hacer daño. La acidez metabólica, el ciclo de Krebs, el ácido láctico se le va a acumular. Entonces, lo exagerado siempre lleva a extremos que producen daño. Igualmente con la cuenta electrónica. Pero el terrorismo mediático dice que el deporte electrónico es el gran enemigo de la niñez, el monstruo. Hay que tener cuidado con quién juegan nuestros hijos, qué juegan, cuál es el objetivo de los juegos y entender lo que dice el Comité Olímpico. Diferenciación entre e-gaming, juegos violentos, agresivos de terrorismo que no comulgan con los ideales superiores del deporte, el fair play, la tolerancia, el respeto a la vida. No. Entonces, los que hacen los negocios sí les interesa estar con el techo de juegos de deporte electrónico a vender esa violencia. No. El Comité Olímpico ya dijo no. Pero aquí seguimos viendo que el terrorismo mediático nos dice eso produce unos monstruos de sentados en el computador. ¿Quién está preparando para las profesiones de la mitad del siglo que no son conocidas todavía, que tienen gran apoyo tecnológico, inteligencia, reacciones rápidas, toma de decisiones rápidas, panorama visual, coordinación oculomanual y una serie de elementos que los aportes positivos de la relación equilibrada y dosificada con lo tecnológico? En lo sociopolítico, lo socioeconómico, lo sociocultural, ya hemos hablado aquí, y todo hay que buscar, encontrar si el deporte está siendo satisfactor de vida, porque hay una necesidad, entonces es un medio satisfactor. Vamos a ver más adelante cómo se relacionan las pirámides de Maslow, Masneff y de Barry Kaufman, quien ha continuado desarrollando la pirámide de Maslow en el siglo XXI
porque ya mismo Maslow fue autocrítico en su pirámide de jerarquía de necesidades. Entonces Barry Kaufman y se cruza con la de Maslow. De eso vamos a hablar en un momento inicialmente. El desarrollo actual del deporte no depende del sistema de deporte como único, ni entendiéndolo como sistema administrativo, que es lo que entiende un ministerio. No, un sistema de deporte es un sistema social, amplio, multiactores, multifactores, de interacciones intersimbióticas con otros sistemas sociales. Eso implica la complejidad y hay que reducir la complejidad. Cada día se practica por motivos internos, no por decreto, no por lo que digan deporte. El deporte es social. ¿Y por qué colocarle social comunitario? Porque el pecado de no comprometerse con las políticas sociales se acusa colocando una etiqueta, un rótulo. El deporte es social, es un fenómeno que tiene que ser integralmente, es deporte comunitario. Pero aquí le hemos colaborado para descargar la responsabilidad, que es una responsabilidad residual. No, la responsabilidad del deporte es con la sociedad y el deporte es un hecho social. Entonces es una redundancia, un pleonasmo decir deporte social comunitario. Eso hay que mirarlo y revisarlo a la luz de conceptos y no de términos, no de expresiones ni de palabras que convierten en rótulos de marketing para campañas políticas o para informes de gestión. Las nuevas actividades deportivas, hay que reconocerlas, hay diferentes modelos de deporte, hay nuevas técnicas corporales que se desarrollan con creatividad, innovación, experimentación frente a los estándares. Deporte de nuevas tendencias. Las posibilidades que están buscando los jóvenes que vienen a apartamentos cerrados, con este tráfico alto, que no hay espacios para jugar y recochar, como llamamos nosotros. Entonces buscan las posibilidades de juego con implementos, sin implementos, con naturales, amarrándose a un árbol, colgándose de un cable. Tanta posibilidad. Con el skateboard. Y el Comité Olímpico lo está recibiendo. La trepada, la escalada va a estar en París. El skateboard, el surfing. Y cada día el Comité Olímpico va a abrir las puertas a las actividades deportivas novedosas, porque la fuente de ellos es la juventud, no nosotros un parque ya de adultos mayores para aplaudir nomás. Nosotros no estamos en plan de competencia, estamos en plan de admirar quizás la competencia de los jóvenes y quienes lo hagan de una forma directa, pero de ahí nosotros a tomarnos de juez y parte a lo que se debe practicar y lo que no se debe practicar. Creo que debemos de tomar una distancia respetuosa frente a las nuevas generaciones. Hoy hay una interesante relación entre movimiento, música, moda y tecnología. Hay medias para jugar eSport. ¿Por qué? Porque representan una compresión dinámica que coloca mayor estado de alerta, actividad. Tienen su cuento los muchachos. Y las fábricas Nike, Adidas, Puma, están vendiendo esas medias. Búsquenlo en internet, por favor. Ahí aparece. El tricot de gamers. Ropa, indumentaria de gamers y los grandes eventos. Un cantante nuestro, no Maluma, sino el otro, J Balvin, es invitado a las grandes festividades de inauguraciones de los eSports en Europa y Asia. Esa relación se está dando. Entonces, hay una coexistencia entre tradición y modernidad que no debemos de ignorar. Para cerrar esta parte actual, el deporte, miren los motivos y necesidades de investigaciones hechas en diferentes partes del mundo con población nacida en el siglo XXI o que pasó del siglo XX al XXI, de la generación de los millennials. Vamos a ver los paros más adelante. Los motivos de interés y necesidades no son solamente competir. Salud, por primer lugar. Equilibrio, identidad. El deporte, el estar activo deportivamente, una tarjeta de presentación. Soy director y actor de mi rol en la sociedad. Activo, exitoso, hasta sexapeloso. Vitalidad, convivencia, inclusión. Ahora un poco bastante la de participación bastante comprometido con lo de los espacios en las modalidades de algunas prácticas colectivas, pero toca adecuarse a las circunstancias y momentos. Con relación a la paz, a la autoorganización, a la informalidad, los grupos que se están desarrollando en las ciudades de grupos de ciclistas que no se inscriben en la liga de ciclismo porque únicamente quieren gente que compita. Ellos quieren pasear y hacer su trabajo, y la informalidad en el deporte está reclamando nuevas formas de organización. Pero seguimos con un modelo netamente de ligas y federaciones. La amplitud del deporte lleva a que, por ejemplo, en países como Alemania, el deporte asociado comunitario es una organización de mayor peso social y político que las federaciones de automovilismo, que la Bundesliga y que todas otras de gran peso, donde hay una industria alemana integrada a esas organizaciones. Entonces, estamos todavía, miremos cómo estamos comparados con el mundo y cuántas décadas atrás estamos frente a lo que está pasando. ¿Qué sucede? Que el campo nuestro, como lo han tomado como actividad y no como campo de estudio, no como campo académico, que venimos desarrollando la mayoría de los que estamos convocados en este espacio,
Entonces hay un lenguaje normal y popular, habitual, como he dicho, el de la prensa. Dicen deportes, el deporte es tanta. Si vamos a una parte académica, es el deporte. Pero nadie puede obligar ni va a cambiar una práctica cultural a través de casi, ya van más de 80 años en la radio. Entonces no hay que aceptar que ellos están ahí, pero cuando vamos a hablar académicamente, en los lenguajes convencional, cuando hablamos de deporte, estamos a hablar como un objeto de estudio, no una definición, ni un término, ni una expresión. Vamos a hablar de un concepto en la parte histórica, social, política, filosófica, cuál ha sido su evolución, cómo se entendió, cómo entendió el socialismo, el capitalismo, cuáles son los desarrollos, porque ahí sí hablamos de deporte. Pero ¿quién va a hablar de deporte? Porque todo va a decir mens sana in corpore sane, está muy desactualizado, empezando porque hay cuerpos sanos con unas cabezas dañadas y unas cabezas dañadas con unos cuerpos lamentablemente en situación. O sea, unos términos de invalidez, pero que retóricamente y de todas formas de validez para discursos de aceptación pública valen. Pero los académicos tenemos que velar por ir más allá del decreto, por ir más allá del discurso, por ir por el conocimiento. A esa es la invitación de nuestra presentación y la que nos ha permitido al COPREF, y por eso estamos en este espacio. No estamos chocando ni estamos sacando aquí un meeting contra el Ministerio de Deporte, contra el Ministerio de Educación, no. Estamos hablando por el estudio, por la academia, por la investigación, por mirar el mundo, por no inventar cosas aquí como Round Point nos llegó y lo convertimos en Romboy. Entonces, no, maestro, Round Point, y eso no nos va a doler ni nos va a caer los dientes, ni tampoco nos vamos a decir imperialista porque estamos hablando bien en el inglés. Si el nombre es Round Point, entonces coloquemos entonces el nombre en español, hagamos la traducción. Pero no, decimos Romboy, y así pasa con el deporte. Entonces, fue la palabra ciencias aplicadas al deporte, se quedó, fue el discurso más actualizado con el que quedaron algunos. Algunos asesores que han llegado de otros países donde todavía es válido en términos como cultura física, ese término no ha desaparecido ni va a desaparecer, pero fue un término válido que hoy en día, al caerse el muro de Berlín, el término de cultura física y deporte socialista tuvo su validez dentro de la óptica histórica, analítica, sociológica y política de lo que es el desarrollo del deporte, papá. Entonces, aterricémonos, pongámonos en los pantalones del conocimiento para saber en qué lenguaje estamos hablando y dónde nos estamos refiriendo, y donde antes de remitir primero, que dice el decreto tal, señores, antes que una referencia hay una premisa conceptual, una premisa filosófica, histórica, una premisa estratégica, una premisa de integralidad, de conocer los discursos de complejidad del mundo, de los sistemas sociales. Esos son premisas. Antes que ir a recitar un decreto hecho por abogados de muy buena intención, de muy buena voluntad. Doctor Carlos Eduardo, perdón, te quedan 12 minutos. Listo. Vamos de una vez para hacer la síntesis aquí. Las tendencias que se deben tener en cuenta. Hay megatendencias que son a más de 50 años, como el cuidado de la naturaleza, como la supervivencia humana. Hay tendencias que son a 20, 30 años. Hay tendencias de consumo que son a 10 años. Hay microtendencias menores de 5 años y hay modas que son menores de 2 años. Hay que aprender a identificar en este panorama cómo están las tendencias. Grandes megatendencias direccionadas y megatendencias ambivalentes. Acá está el individualismo, la conectividad, la seguridad y la salud. Estamos correlacionados con esos temas directamente. Los otros son temas complementarios. Acá estamos en la cuarta revolución industrial. No estamos en la época de la competencia física únicamente. Estamos en la complejidad, estamos en el mundo de la ciberindustria, la cibercultura, de sistemas inteligentes, de producción en red de actores para la política pública. Estos son los desarrollos de la computación. Estamos ya en la cuarta generación de la conectividad e interacción personalizada y multimedia, y vamos para la sensorial, que es la quinta. Esta es la de las generaciones, de los millennials y los que están ahora la generación cristal, los que están naciendo en este siglo y que son súper cuidados y dicen cristal por lo frágiles que son. Pasamos ya en síntesis, finalizando, de un concepto de deporte, de la homogeneidad, del modelo de la competencia que definía todo, que predominaba lo técnico, que estaba organizado, enfocado netamente a los niveles de rendimiento, los presupuestos y las diferencias estaban organizadas en torno a la competencia. Durante 300 años ha pasado a la heterogeneidad. Diferentes modelos de deporte, diferentes niveles de rendimiento, diferentes formas de organización, diferentes formas de interacción con la tecnología. Hay nuevos desarrollos, nuevas perspectivas holísticas de relación del entorno interno al entorno externo. Ya no únicamente medios sanos, sanote, puro machote, sino también bienestar, el equilibrio, la individualidad. Esa parte de vigilancia, también de vigilancia, parámetros éticos
y morales, de la simbiosis con otros sistemas sociales. Son cambios. El nuevo universo deportivo nos lleva a esto: salud, sentido, significado, satisfacción del interior, y lo que hemos hablado ya de los motivos de las nuevas generaciones para practicar deporte. El deporte 4.0 responde a eso, al deporte. Después de 300 años, después de 3 revoluciones industriales, hay un cuarto nivel de desarrollo que es continuo, no desconoce lo anterior, pero mira unos nuevos modelos de deporte que aquí aparecen. El de deporte y salud frente al panorama de enfermedad y frente a cuidar lo que se llama la salutogénesis, producir salud. El panorama tradicional que ha sido competencia y rendimiento, y los panoramas de acuerdo a los nuevos ideales de personalidad y corporalidad que tienen que ver con la estética, con el deporte de tiempo libre y diversión, con los cambios de individualismo y liberación de la subjetividad, la expresividad, las nuevas tendencias, y un modelo transversal, el deporte electrónico, que no únicamente de computador y juegos electrónicos de la FIFA y el ciclismo, son también los aditamentos para pulseras, collares, camisetas, que están tomando indicadores de mi actividad deportiva, mi actividad física, para ayudar a contribuir a mi desarrollo, o con las simulaciones de espacios y condiciones meteorológicas para nuevas tendencias, o con simulaciones como las que hace mi hijo cuando va a subir a una montaña aquí cerca y dice, voy a subir al tanto por ciento, mira, en esta altura estaré con tantas pulsaciones. Eso es deporte electrónico en sentido amplio, no en sentido reducido. Entonces, la amplitud es del siglo XXI, la estrechez es de los siglos anteriores. Con relación a los motivos y necesidades que son parte determinante en los modelos de deporte, por lo que quiere el individuo, por lo que hace, por lo que interesa, necesidades, motivos, la trascendencia de Scott Barry Kaufman. Tiene 41 años, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Lo pueden buscar por el libro Trascender, en YouTube, en Facebook, pueden encontrarlo. Él plantea las nuevas necesidades y con esto hace la coincidencia de los motivos, intereses y necesidades de la población, de nuestros alumnos para el siglo XXI. Lo que tenemos que ofrecerle. Ahí lo leerán. Entonces, cuando vemos una conjunción ya a la integralidad, el deporte, la corporalidad, el sistema social, la interpretación, las necesidades de equilibrio, identidad, rendir, y no únicamente rendir en sentido de medición cuantitativa, pero superar una dificultad, aprender una nueva habilidad, satisfacción interna de motivación y alegría. Eso es una diferenciación de concepto de rendir. Que hacen el rendimiento medible y cuantificable es un concepto reducido también. Un sentido de vida, de autoimagen y de entretenimiento. Estas son las motivaciones para el siglo XXI de las poblaciones investigadas transversalmente. Los modelos que hemos mencionado: deporte, salud, deporte, tiempo libre, competencia de alto rendimiento, nuevas tendencias, deporte electrónico, las posibilidades y la parte negativa. Y ya el cierre de la conferencia aquí. La alternativa de atención y solución a los problemas generados deben ser construidas en formas conjuntas, no únicamente desde un decreto y por unos asesores externos con discursos trasnochados, sino con construcción dinámica que hay en el país también. Hay muchos actores en el país, como Arcopref, que están produciendo dentro de la diferencia y la integración, la convergencia para trabajar en salud, en educación y el concepto integrador que quiere el Ministerio del Deporte. Pero sí, hay una discusión a nivel conceptual, mirarla amigablemente, no a nivel de rivalidad y enemistades personales. Se deben construir alternativas constructivas, creativas, complementarias, innovadoras, divergentes, revisando lo existente y lo que se había ignorado. Hoy en día se habla de jerarquías, no de jerarquías. Se habla de inteligencia y liderazgo colectivo, de lo exploratorio y disruptivo, de un contexto nuevo, de lo impensable, lo retador, de lo diferente y lo divergente. Esto es de la Harvard Business Review, nos plantea esto en el cambio de siglo, 1999. Y ya miramos las conclusiones de la charla y le agradecemos el espacio que nos han conseguido, compañeros. Los cambios se insinúan más rápido y caracterizan por ser reactivos, son los de primer orden. Fácil, un nuevo programa, un nuevo apoyo tecnológico, un decreto, una normativa, eso es reactivo. Los de segundo orden son de naturaleza correctiva. Sucede mediante cambios de estructura, estrategias, procesos, procedimientos, planes, lo que hemos escuchado hoy. Pero los cambios que revisten mayor dificultad como premisa para una política pública son los de tercer orden, referidos a la revisión conceptual, al replanteamiento de la concepción fundamental, a los paradigmas, al enfoque conceptual con bases científicas, con creencias, con valores y cultura, pero es lo que mueve el cambio de paradigmas, y eso es donde hay más resistencia al cambio, y se da una resistencia al cambio hasta por decreto, hasta por estructura, hasta por norma. Repito, revisemos las tortas de distribución del presupuesto, nos dan de coherencia, consistencia y consecuencia con lo que se ha manifestado. Estos conceptos están en estos artículos que quedan al final de la ponencia,
un nuevo libro que vamos a publicar, Deporte 4.0, Nuevo Universo Deportivo, COVID, el cambio del deporte, investigación del futuro y futuro deporte, una edición digital, porque nos vamos a salir de la editorial alemana que cobra a 60, 70 dólares nuestros libros, vamos a colocarlo en un precio económico para que haya un mayor acceso y versión digital. Y los otros son artículos, hay un libro de deporte electrónico que va a publicar una editorial alemana y textos y artículos que hemos publicado en revistas científicas en bases de datos avaladas por pares académicos para dar una categoría académica. Estos son los libros que hemos publicado recientemente: Teorías Científicas, Deporte como objeto de estudio, Sistema Social, se consigue en Amazon y en las editoriales, y el Deporte 4.0, que acabamos de anunciar, edición digital. En las redes sociales estamos para comunicarnos y contactarnos. Les agradecemos mucho desde el espacio de Diferencia y Convergencia. Un saludo, compañeros.